Para hablar la teoría de este científico, él clasifica el delincuente en estas diferentes características. El delincuente casual, que es por la negligencia y la imprudencia, que obviamente estos delincuentes siempre tienen una negligencia de, de hacer estas cosas que no están correctas, pero aún así ellas las hacen por a lo mejor estas causas internas en su conciencia que no están bien. Hay también factores que por eso hemos hablado de si el delincuente nace o se hace, que a lo mejor por factores que pudieron vivir desde su infancia y por eso hacemos un recorrido histórico que hace que hagan estos delitos y actúan con imprudencia al hacer estas actividades que no son correctas en la sociedad. También el delincuente por afecto, que es el tipo afectivo con el delincuente pasional, que puedan hacer también estos delitos por una causa a lo mejor de sentimientos, de afecto o de alguna necesidad a lo mejor pasional que puedan tener ellos a hacer estas actividades. Delincuente ocasional, que esta ocasión los lleva al delito. Es la ocasión que podemos ver con antelación que conllevan a este delincuente. Es por ello que todo lo que hemos hablado se aplica con este delincuente estudiado, ya que él tenía una gran imprudencia hacer estos delitos con mujeres que las reportaban desaparecidas y nunca había como un estudio de verdad que las pudiera investigar a ver dónde se encontraban. O sea, era algo que por negligencia, que por el tipo afectivo que él tenía pasionalmente, a lo mejor con por una necesidad que él tenía, hacía estos delitos. Hablamos también del delincuente premeditado, que hace el delito con antelación y detalle, y es por ello que este delincuente siempre buscaba a personas siguiendo un mismo patrón porque ya él sabía lo que iba a hacer, ya él sabía cómo convencerlas, sabía cómo les iba a hablar, cómo las iba a convencer exactamente para entrar a su casa y él poder hacer el delito. El delincuente reincidente, que es el que comete un segundo delito, y este delincuente, Anthony Soswell, él cometió 11 delitos que, como ya lo dije anteriormente, siguiendo este mismo patrón, esta misma rama donde él hizo este delito, él asesinó a 11 mujeres, donde dos víctimas fueron las que pudieron salir vivas. El delincuente habitual, que es el delito que lo hace hábito y, y que ya no se puede salir, y es justamente esto. Este delincuente ya él lo hacía día a día, él ya no tenía un límite, sino que él lo iba a hacer hasta que de verdad lo encontraran o finalmente fuera arrestado y bueno, que él fue penado a, a muerte, pero por cosas eternas no, por cosas externas a sus abogados, no se fijó la audiencia y finalmente murió de una enfermedad infecciosa. Y el delincuente profesional, que es aquella delincuencia organizada que no aplica en este caso porque ya él era una sola persona que hacía estos delitos, él mismo los detallaba, los hacía, los ejecutaba. Finalmente, hablando de las teorías, podemos aquí
anexar a Lombroso que él pertenecía a la llamada escuela de la antropología criminal, donde él establecía que el criminal era atávico, que era el delincuente que representa una agresión a los estados evolutivos anteriores, que se caracterizaba por la conducta del delincuente por ser innata. También Darwin habla de este elemento que se refiere a los seres primitivos ya extinguidos en las especies humanas y que son por herencia. Como ya hemos hablado, esto por ello hacemos un recorrido histórico, hablamos de su infancia, hablamos de lo que pudo haber vivido este delincuente para que a lo mejor él tomara estas acciones también. Hay personas que de verdad nacen con un instinto que no es normal, con una conciencia o con este material que tiene en su mente que no es normal. Pero hay personas que se vuelven o evolucionan para ser unos delincuentes. Lombroso también hablaba de la epilepsia, que él lo establecía como una conducta criminal, pero después se dio cuenta que estos eran por razones hereditarias y aunque no lo aplicamos en este caso, sí existen muchos casos en los que por tener una persona esquizofrenia o epilepsia pueden hacer a lo mejor acciones que no están en su conciencia, pero puede terminar llevándolos a ser unos criminales. También hablamos de la locura moral, que son aquellas personas que carecen de los sentimientos éticos y gustan de la sangre, que es por ello que dicen que no son dementes, pero tienen voluntad. Tienen la voluntad de hacerlo, pero no le importan las consecuencias que lo puedan llevar. Es por ello que también hablamos de la clasificación de loco, donde vamos a ver con relación a nuestro delincuente que la primera característica es nato, que son las características degenerativas, constitucionales, antropológicas, físicas y psíquicas. Aquí podemos ver que Soswell siempre había presentado que él no había tenido ninguna enfermedad de locura o de una enfermedad que pueda relacionarse con los delitos que él estaba haciendo, pero ya al ser necrofilio o querer convivir con cadáveres y ratas, ya es una enfermedad que hay que observar. Por eso tenemos las características estas del loco, que estos presentan rasgos de locuras con diferentes tipos de enfermedades mentales. Y hablamos del loco moral, que es la persona con disturbios mentales debido a la alteración de su mente, pero con voluntad. Es por ello que los que estudiaban la criminología veían muy angustiados el caso de Soswell al ver que los médicos decían que a lo mejor no tenía ninguna enfermedad, pero ellos veían otras cosas al hablar con él y él decirle que tenía una gran frustración, que él no tenía ninguna intención de hacerlo, pero las asesinaba. Era un acto que de verdad tenían que ver con profundidad. Y finalmente podemos hablar de las características alcohólicos, que es el límite desconocido por consecuencia del alcohol, que verdaderamente es aplicable totalmente en este caso, ya que él tenía una adicción muy grande y más con la droga, donde esto hacía que no tuviera un límite o un control de sus impulsos para hacer estos delitos. Es por ello que hacemos este breve análisis
sobre si el delincuente nace o se hace, relacionándolos con estas teorías que verdaderamente son muy importantes al estudiar la criminología, que nos ayuda a ver al respecto qué pueden ver los científicos y qué podemos relacionar nosotros con las personas que han tenido estas actitudes que no son correctas o que puedan generarse por unas enfermedades mentales que ya no se deben a la voluntad.